Ahora bien, ¿qué es lo que todos piensan? ¿ETF en escala de grises, sí o no? No hay claridad. ¿Gary va a dar alguna aclaración pronto? Analicemos esto y cómo se verá probablemente para el mercado descifrado en general. La USEC pronto llegará a su fecha límite, que es hoy para apelar la decisión judicial que falló a favor de Grayscale Investments, lo que obligó al regulador a revisar la aplicación de los administradores de fondos para un ETF al contado de Bitcoin. Vamos. Si bien muchos observadores no creen que el regulador de valores intentará apelar la decisión judicial, los analistas dicen que todavía podría haber formas para que la SEC retrase la aprobación del ETF Grayscale Spot Bitcoin. Ahora, el 13 de octubre, la SEC debe apelar ante el Tribunal de Circuito de DC y eso es hoy una decisión de la Corte Suprema de los EU, solicitar que el Tribunal de Apelaciones revise el fallo o seguir la orden de agosto de los tribunales y revisar la oferta de Grayscale para cambiar su Grayscale Bitcoin Trust producto en un ETF de Bitcoin al contado y el 11 de octubre o 12, en una publicación de ayer, respondiendo a una pregunta de exusuarios, el analista de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, dijo que una apelación era poco probable, aunque aún podría haber otros obstáculos. Creemos que dejarlo aquí en una apelación es una posibilidad remota, pero siempre existe la posibilidad de que suceda algo más inesperado, ¿verdad? Mientras tanto, en una publicación separada, el analista de ETF de Bloomberg, James Seffard, dijo que el intento de la SEC de negarlo por nuevos motivos era poco probable y una aguja muy difícil de enhebrar, como se describe aquí en X. No oficialmente. La SEC podría intentar negarlo basándose en nuevos argumentos, pero como Eric Balchunas y otros hemos dicho, sería muy difícil. Como acabo de mencionar, una nota de septiembre del bufete de abogados Robson Grant advirtió que la aplicación GBTC sería devuelta para su revisión a la SEC, dado que el regulador tenía otra oportunidad de rechazarla sobre una base diferente, citándolo aquí. En este escenario, la nueva denegación podría estar sujeta a otra apelación por parte del GBTC ante el Tribunal de Circuito de DC. Ahora, otro escenario de retraso según Roubs y Gray sería que si la Bolsa de Valores de Nueva York tuviera que presentar una nueva presentación para incluir GBTC, entonces, si es posible, la SEC podría tardar hasta 8 meses en llegar a una decisión sobre el ETF. Actualmente, al menos 7 aplicaciones puntuales de ETF de Bitcoin se encuentran ante el regulador en espera de aprobación y, a pesar de que todas se presentaron ante el regulador a principios de este año, todas han enfrentado retrasos y rechazos por parte de la SEC. No es de extrañar que las fechas límite de aprobación final para la mayoría se dejen alrededor de marzo de 2024 o más tarde. Lo cual es interesante, porque sabemos que tenemos un evento de Bitcoin que tendrá lugar en algún momento de abril, justo antes de la próxima fecha límite. La mayoría de los ojos están puestos en la aplicación de conversión de ETF de Bitcoin Grayscale Spot porque si la SEC la aprueba, el regulador podría tener dificultades para encontrar razones para rechazar las otras aplicaciones. Así es, podría ser como un efecto dominó. Y la competencia es algo hermoso. La probabilidad de que se apruebe un ETF de Bitcoin al contado este año es del 75%. Eso no está nada mal. Según los analistas de Bloomberg que actualizaron las probabilidades después de la victoria en Grayscale Court, las probabilidades de aprobación aumentaron a un 95% para fines de 2024. Ahora mire esto, el CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, el propio Gega Chad, fundador de MicroStrategy, la primera compañía en incluir Bitcoin en su balance, predice que un ETF de Bitcoin al contado podría aumentar el precio de Bitcoin de 10 a 100 veces, elevando el precio a 270.000 a 2,7 millones de dólares por moneda. Llevemos esto ahora con un poco más de detalle a este ETF y lo que realmente está sucediendo a puerta cerrada. Quiero leer esta publicación de CryptoTeam muy informativa. Gary no quiere aprobar los ETF al contado de Bitcoin porque podrían colapsar todo el sistema bancario. Finalmente, algo de verdad, el 94% de todos los Bitcoins no se han movido en los últimos meses. El 80% no se ha movido en los últimos 6 meses y la oferta para la venta es extremadamente escasa. ¿Puede decirnos un SOC de oferta entrante? Cuando la SEC apruebe los ETF, comenzará una guerra de ofertas por los Bitcoin disponibles para la venta. Estos administradores de activos tienen más de 20 billones de pesos y tratar de asignar un pequeño porcentaje a Bitcoin hará que el precio de Bitcoin se dispare. El aumento de precios en el mercado de valores incorporará a los principales inversores a BTC. Todo el mundo sabe que una vez que aprende sobre Bitcoin, comprende la necesidad de la autocustodia y por qué poseer un ETF de Bitcoin es estúpido. Estos nuevos inversores inevitablemente comenzarán a retirar dinero de sus cuentas bancarias y comprarán Bitcoin real para su propia custodia. Aquí es donde las cosas se complican. Los bancos estadounidenses tienen un porcentaje de reserva obligatoria desde 2020. Así es, la mayoría de los bancos solo retienen alrededor del 15% de los depósitos de los clientes. Si la gente comienza a retirar su dinero para comprar Bitcoin, puede provocar una corrida bancaria como nunca antes habíamos presenciado. El gobierno tendría que empezar a imprimir dinero para pagar a la gente, lo que provocaría más inflación y aumentaría aún más la necesidad de Bitcoin. Ahí lo tienes, familia.
¿Qué opina sobre este ETF al contado de Bitcoin? ¿Cree que los reguladores probablemente seguirán pateando la lata por el camino durante el mayor tiempo humanamente posible o cree que obtendremos alguna resolución y aprobación aquí pronto? ¿Qué opina sobre GBTC? ¿Crees que la SEC les permitirá convertir su producto en un ETF de Bitcoin al contado? Déjame saber tu opinión honesta en los comentarios a continuación. Ya sabemos cuán alcista será un catalizador que será la aprobación del ETF al contado en Estados Unidos, introduciendo billones de dólares en el mercado de Bitcoin.